Cuando lo que haces lo haces con amor, el amor regresará en lo que haces. Cuando se trata de realizar y conectarnos de eso que hacemos, de nuestros dones y talentos, inevitablemente va a salir a la luz desde donde lo realizamos. Si realmente esos dones y talentos están conectados con nuestra misión de vida o propósito de vida. No solamente un propósito, pueden haber varios. En mi caso, cuando yo a veces pienso, digo, ¿qué hubiera pasado si mis dones y talentos me hubiera conectado, que es lo que hago actualmente con la meditación de la llave mariana, con visión holística? ¿Qué pasaría si me hubiera preparado y lo hubiera encontrado a mis 18 años, ¿no? Que fue cuando entré al ejército, por ejemplo? ¿Y qué pasaría si el entorno donde yo nací hubiera comprendido esos dones y talentos y me hubiera dado el territorio para poder lograr crecer a través de ellos? Pero bueno, conclusión, no fue así que no sería un final feliz. Seguramente muchos piensan, bueno, cada uno tiene que vivir y el libro de la vida, etc. El punto clave acá es que, desde mi experiencia, hay un punto muy marcado, un antes y un después, de vivir mi vida haciendo lo que los demás querían que hiciera, por mi bien, porque es el camino que tenía que tomar, por ejemplo el ejército, elegir mis estudios, elegir cuando tenía que dejar una escuela o no, porque en un momento quise aprender bellas artes y tuve que salir a trabajar a mis 13 años, obviamente para ayudar a mi madre, porque estaba separada, mis 2 hermanas, etc. Entonces no podía sostener en esa época el tema familiar, donde mi padre también estaba con su depresión y sus adicciones. Pero no me detuvo todo lo que viví. Había algo que me impulsaba a ir más allá. Por supuesto, yo en ese momento no tenía coach, no tenía libros. Estamos hablando de el año 2000, 95, cuando entré al ejército, y luego hasta el 2005 que decidí ya salirme de ahí, ¿no? Irme de baja. Es como que la programación es tan fuerte, la lealtad familiar es tan fuerte, que uno obedece, no cuestiona. Hoy en día hay mucha información para autocuestionarse. La inteligencia artificial, abrí un video de YouTube, encontré un descodificador, un constelador que habla de todo un poco, pero en ese momento no había eso. Para los que estaban en esa época análoga, ahora estamos en la era digital, lo va a entender. El punto clave acá es que cuando realmente te conectas con tus dones y talento, esa chispa o ese combustible, que puede estar como una parte de combustible, una chispa lo puede encender y la llama viva comienza a crecer. Y es la llama donde yo actualmente me baso en realizar todo lo que hago. Desde mi humanidad, con, entre comillas, errores. Sabemos que no hay errores en la parte sistémica, pero nunca me detuve. Y asimismo, con muchos, siempre digo, con los palos en la rueda que yo desde mi parte humana sentía que tenía, con los desafíos, los utilicé para armarme puentes, para armarme escaleras al cielo y conectar con la divinidad, para poder bajar a la tierra, porque no podemos estar todo el día en el mundo espiritual, sino también conectar con el área tierra, con todo lo que eso representa. Y desde mi propia experiencia, y a medida que cada persona también comenzó a iniciarse, comenzó a decodificarse, a constelarse, etc. Después llegó la inteligencia artificial y todo lo que está disponible en internet, y empecé a aprender de esa manera también. Y puedo decir que mi familia no fue una limitación.
la violencia que puedo haber recibido en mi vida no fue una limitación, porque también fui secuestrado, tuve parejas violentas, todo programas relacionados de lo que yo entendí que me merecía en mi vida. Y cuando llega la llave Mariana a mi vida, comienza una gran transmutación y alquimia, porque yo en ese momento ya me había salido del ejército, no se me ocurre otra cosa, mi ego, ¿no? Quería la parte conocida, ¿no? De autosustentarme con lo que ya se conoce, ¿no? Dentro del sistema artificial, ponerte un kiosco, un negocio. Entonces el dinero que yo tenía disponible en ese momento lo puse en un negocio, el cual se me fundió a la vuelta de un año, creo. Y tuve que vender mi auto, mi moto, mi. Mi ego está todavía atado a eso, ¿no? Y quedé con una mano atrás y otra adelante. Por eso cuando les digo que cuando la vida se pone difícil, no es que se ponga difícil la vida, sino que el camino que estás eligiendo no es el camino que tu alma te está trazando, te está guiando como norte. Entonces, hoy para mí, cuando hay algo que lo tomo como un conflicto de mi parte ego, hay otra parte mía que dice, ¿qué me está mostrando este conflicto? ¿Qué parte de mí no estoy viendo que se me está presentando este conflicto? Porque naturalizamos tanto el conflicto que ya es parte de la vida, ya si no lo tenemos lo extrañamos. Ese es otro punto a tener en cuenta. Cuando uno va haciendo un cambio vibracional, tocando el dolor, viendo la sombra oculta, va a haber momentos de mucha tranquilidad, mucha paz, un vacío que genera es un vacío de paz, no es un vacío de soledad, que eso es otro tema. El sentirse bien en los momentos de soledad. Porque la soledad es una gran maestra también de conectarnos con nosotros mismos. La otra vez hablando con una persona que hace poco conectamos, Mauricio, hablamos de esto de estar solo y decía, bueno, estamos con nosotros mismos. Y desde ahí nos habitamos y de ahí creamos nuestra realidad. Y en ese espacio de cultivo interno no vamos a poder cambiar nuestro mundo de realidad con gente al entorno, ¿no? Con distracciones. Porque la distracción es un parche al miedo a la soledad. Entonces cuando uno empieza a conectar con ese vacío de paz, los dones y talentos comienzan a florecer. Y es ahí donde uno tiene que hacer. Porque ya el florecer del ser nos invita al hacer para tener. Ser, hacer y tener. La mayoría de las personas hacen sin conectar con su esencia. Por lo tanto, lo que hacen los aburre, los victimiza, los conecta con el drama, se levantan en la mañana ya amargados porque lo que hacen no les gusta, por lo que están haciendo. Lo digo por experiencia, con esta introducción que les digo. Y hoy en día, el levantarme para mí, hacer todo lo que hago, es el sol de mis mañanas, aunque esté nublado. El estar en este lugar que estoy ahora, rodeado de plantas, y con mi matecito acá a la orilla, conectando con la red, con cada uno de los que escucha, que estamos interconectados a nivel vibracional. Ustedes me eligieron y yo los elijo a ustedes para todas estas actividades, estos diálogos, que cada uno llevará y vibrará en la medida que quiera tomarlo y profundizar con esto. Porque pueden reflexionar mucho a través de estos audios. Y a veces estos audios hacen un clic, una eureka, que puede hacer un efecto dominó que les cambie su mundo de realidad a 180 grados. Como a mí me ha sucedido con otros mentores que escucho. Entonces, desde esa dinámica que les comentaba, no hay un pero para decir, no, pero porque mi madre, mi padre,
todo lo que pasé, eso es el compost, es la mierda vibracional donde la flor de loto nace. La flor de loto nace del barro. Desde esa metáfora, como así también la mariposa nace siendo gusano. Todo eso que nos quejamos, que nos ata a nuestro pasado, etc., es ese gusano que todavía no se anima a autotransformarse y convertirse en la conciencia de la mariposa, con una dimensión superior a lo que ese gusano puede comprender. Hoy miro mi pasado y lo comprendo desde mi nivel de conciencia actual. Tal vez cuando pase un más tiempo y siga desarrollándome, lo vea también con una conciencia totalmente diferente y mucho más elevada de la que actual, pero eso es otro momento. Yo en este presente o en este momentum conecto con esta conciencia que florece también a través de otras personas, y observen si hay terapeutas o emprendedores, lo que sea, porque esto demuestra ser un botón. Que cada uno se ponga el poncho si le entra y que lo ajuste a su mundo de realidad. Y cada uno en su mundo de realidad puede tener diferentes desafíos, pero ahí está la clave para poder salir de ese desafío y situarse en la realidad que cada uno desee estar. Si la realidad que estás no te gusta, es porque hay algo internamente que lo sostiene. No hay otra. No existe el afuera. La realidad que tienes es igual, equivalente, proporcional a tu vibración que tienes. Una frase que resonó en varios la otra vez es: el universo no te da lo que quieres, sino lo que vibras. Entonces tienes que ir a cambiar tu vibración interna. Y eso se hace yendo hacia adentro, sin distracciones afuera. El laboratorio alquímico está adentro, no afuera. El afuera es una resonancia, como cuando vos tocas las cuerdas de una guitarra y la que está al lado comienza a vibrar sola. Entonces, si este audio te resuena, no va a ser algo mágico en vos. Lo único que está haciendo es tocar las cuerdas internas para decir: tengo que hacer esto en mí. Tengo que trabajar esta área en mí. Por ejemplo, esto de que cuando uno ama lo que hace te devuelve en amor el resultado. Si vos haces una imagen para tus redes sociales de mala gana, no esperes que vengan clientes. Si vos tirás como si pusieras 2 huevos fritos a ponerse en la cocina, que se friten solo, y desde eso vos querés que las personas conecten con vos, no van a conectar desde lo que vos sentís que creés que tienen que conectar. Van a conectar y vas a atraer personas igual o equivalente a tu vibración, mostrándote lo que no estás viendo de vos. Entonces, si tus dones y talentos están conectados, vas a encontrar tu propia fórmula, porque hoy en día también uno entra en las redes sociales y ve miles de cosas, y se concentra en que el otro hace mejor que vos las cosas. Y ahí estás en la herida de la comparación. Porque en este sistema artificial, desde que nacemos nos están comparando a nivel familiar con los hermanos, en la escuela con los compañeros, si te sacas un 10, si te sacas un 8, si te sacas un 3. Pero tus dones y talentos no tienen una medición. Eso es propio y personal. Hay personas que se hacen millonarias por haber creado, no sé, voy a alargar una clave, un ejemplo. No sé, 2 imanes hizo un foco, electricidad para un foco. Y se hizo millonario por eso. Y otros se la pasan estudiando, acumulando títulos,
y andan contando la monedita a ver si alcanzan a pagar la luz que les llega por mes. Y eso es porque no hay dedicación para ese trabajo interno. Porque el que quiera desarrollarse y que desde lo que desarrolla quiera vivir y nutrirse a nivel económico de ello, tiene que también aprender a realizar otras cosas y modificar su mundo interno. Todos los caminos llevan a Roma. Eso sería como el marketing holístico. El cómo vos estás haciendo lo que estás haciendo y el por qué no te está dando un resultado. No es porque muchos hagan masajes o determinada terapia o determinada actividad, sino que la clave es el cómo lo envolves. En los supermercados hay muchas botellas de agua, pero generalmente hay personas que compran una determinada marca de agua. Y no es porque sea un agua diferente a otra, porque uno incluso puede ir a tomar agua al río, a alguna vertiente, y es agua, el agua de la canilla. Pero si elegís tomar una determinada agua, que la pagás, o la abonás, o es una inversión porque vos querés nutrirte de esa agua por X motivo, no es porque el agua no sea agua, sino porque es el empaquetado. Lo que vos estás haciendo depende del empaquetado que le des. Muchos vienen haciendo o conectando con sus dones y talentos, pero no se animan a manifestarlos o a hacer y vivir de ellos. Entonces hacen otras cosas y después, cuando tienen tiempo, se dedican al don y talento. Hay personas, por ejemplo, dicen, hago mi cosmética natural para mí, pero no me animo a venderla. Ahí tenés el don y talento cacheteándote la cara. Tenés para hacer. Por ejemplo, yo en este camino de a ver a qué me dedicaba luego de haber salido de los trabajos convencionales, me dediqué a la artesanía, a cuidar pacientes, a limpieza de casa, a mantenimiento del hogar, de parquizados, etc. Y los hacía por un poco, te digo, no, esto no es lo mío. Cuando llega el tema de la llave mariana, que incluso lo hice desde un lugar como empujado por energía, porque yo sentía que no estaba ni siquiera preparado para hacer todo lo que se me vino encima, porque hay toda una historia detrás, que no la voy a contar porque es media larga, pero se me aparecieron los seres energéticos y yo digo, ¿qué me está ocurriendo? Y hoy entiendo, yo siempre tuve estos dones y talentos. Lo que pasa es que nadie los entendía y ni yo los entendía, pero de niño yo ya tenía esa conexión con la energía. Y luego se bloqueó, quedó olvidada debajo de la alfombra y con llave mariana empezó a reavivarse, se volvió a reactivar. Y cuando comencé a hacer toda esta actividad, también hubieron muchos desafíos, conflictos con otras personas. Por eso digo, hay un ambiente espiritual y ahí hay una espiritualidad. Porque el ambiente espiritual hay personas y va a haber de todo, pero también es vibracional. Hoy en día, cuando yo voy haciendo cambios dentro de la red, me di cuenta que cuando uno está conectado con los dones y talentos, porque yo conecté con mis dones y talentos, pero ahora tenía que trabajar el desde dónde estaba conectando, si de la carencia, del miedo, o desde la abundancia, desde mi propia soberanía. Cuando empiezo a hacer esos cambios, empezó a llegar otra vibración a través de las personas. Muy, muy lindo disfrutar esa parte. Así que bueno, los invito a través de esta reflexión. Recuerden que están los grupos para seguir trabajando en caso que quieran preguntar. Pero sus dones y talentos tienen que verse. ¿Por qué no lo descubren? Porque no se quieren ver.
porque hay dolor también detrás de esos dones y talentos, postergados. Por ejemplo, mi dolor era el no haber podido continuar con esa escuela de arte. Parte de mi esencia quedó atrapada en ese dolor y proyectándome en mi familia, señalándolos y perdiendo el tiempo en eso. Cuando yo comienzo a transmutar esa energía, comprendí que si yo, en ese momento lo que ocurrió, hecho está. Pero lo que yo iba a hacer en este momento, por ejemplo, ¿no? Con ese dolor ya dependía de mí. Ya no dependía ni de mi madre, ni del contexto, nada, ni de la escuela, etc. Depende de mí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como adulto. El niño o el adolescente interno, herido, se puede manifestar, pero yo como adulto tengo que tomar esa energía y reutilizarla, porque ese es un combustible que hay ahí, atrapado en ese dolor. Entonces, ¿cómo lo sano? Bueno, lo primero que tengo que hacer es no retraumatizar, sino decir, lo tomo, lo trabajo con el ritual, las heridas van a ir apareciendo en lo cotidiano, alguien que te dijo algo, este audio, y permanentemente estamos haciendo algo desde esas heridas, solamente hay que observarlas y desde ese lugar comenzar a tocarlas, a abrazarlas. Bueno, con Llave Mariana tenemos herramientas también para trabajarlo. Con decodificación o bioconstelación también hay herramientas como los rituales. Pero la primera herramienta es tu propia observación. No, es que trabajo, es que no tengo tiempo. Esas son justificaciones para seguir sosteniendo tu realidad de mierda. Y hasta que no lo trabajes, no vas a salir de ahí. Y sobre todo que va a seguir cada vez densificándose más. Cada vez con situaciones del día a día que te llenen el día de negatividad. Porque no lo has trabajado dentro. Y después tu cuerpo se empieza a resentir. Y comienza... Tu cuerpo es un animalito. Si vos sobrecargas a un animalito, va a empezar a enfermarse. Amar a tu cuerpo. Cuando uno comienza... El amor propio no es si te compras un colchón mejor, es darte atención en las pequeñas cosas. En el alimento. En el alimento que incorporás por boca, en el alimento que incorporás por la nariz, en el alimento que incorporás por la piel, por los sentidos, por los pensamientos, por lo que permitís que en el entorno haya como un alimento vibracional. Detalles que en estos tiempos, si no los tenés en cuenta, también el cuerpo se sobresatura. Detalles como desenchufar el wifi de noche, retirar el celular del lugar donde estás durmiendo, etc. Ahí es un abanico muy amplio acá, pero cada uno tiene que comenzar a reestructurar su mundo interno, como dice la frase, lo que ordenas dentro, florece afuera. Les voy a colocar una imagen, capaz que ya la han visto, ya he hecho escrito sobre este tema, sobre las vibraciones que tenemos, como la culpa, la envidia. Hoy hablaba también con otra persona, que yo tengo otros horarios. Yo seguramente, para los que me conocen, yo me voy a dormir más o menos 3, 4 de la mañana y me levanto 1 de la tarde. Y trabajé mucho esa parte de el que madruga Dios lo ayuda dentro de mi clan familiar, era un mandato bastante fuerte. El sentir cuando yo me levantaba a las 12, 1 de la tarde, esa culpa y sentir incluso hasta las voces dentro de lo que se decía el vago de mierda o la vaga de mierda. ¿Cuántas frases estás sosteniendo por lealtad que te impide conectar con tus dones y talentos y tu biorritmo energético?
Con esto no quiero decir que se levanten a la 1 de la tarde, cada uno se levanta a la hora que puede y que siente. Hay algunos el que puede, se puede levantar, pero hay otros que tienen que obedecer al horario que todo el sistema artificial se maneja, o sea, de la mañana, etc. Yo desde chico, cuando ya empecé a la escuela, sufría levantarme a las 7 de la mañana para ir a la escuela, o a las 6, e ir caminando con mi hermana hasta la escuela primaria, 3 kilómetros, con heladas, con lluvias, con lo que sea, hasta terminar el primario, y luego ya empezar a trabajar, porque yo hice un año de escuela de arte, y entre los 13 y 14 años, comenzar a ir a cuidar bicicletas para trabajar y ayudar a mi madre. Independientemente de la vida que cada uno tenga, yo les cuento esto como una anécdota, pero cada uno tiene su propia vida, más o menos, pero ahí está la clave para poder trabajar, alquimizar y conectar con lo que cada uno hace. Ser, hacer y tener. Porque si lo que haces no está conectado al ser, lo que tenés va a ser equivalente a esa desconexión. No lo vas a disfrutar, ni siquiera lo vas a disfrutar. Por más abundancia que puedas llegar, o riquezas, lo podés llegar a tener, pero ¿a costa de qué? A costa de sacrificio, de no dormir bien, de que tu cuerpo se empiece a enfermar, de padecerlo, de tener que aguantar personas por eso que realizás, por el dinero que ingresa, etc. Bueno, les dejo un gran abrazo. Que tengan un maravilloso día. Así como el agua en su suave fluir, moldéate al mundo sin tener que huir. Deja que el río te guíe al andar. Regresa a tu fuente, aprende a soltar. Soy Gaia Dian. Las rocas son huellas que al agua dan vida. Cada caída nos muestra salida. El río susurra, aprende a dejar lo que ya estanca, lo que debe pasar. Soy Gaia Dian. Perdona el peso que cargaste ayer. En el fluir hay espacio para renacer. El amor es la clave, la guía esencial. Nos lleva al origen, al todo inmortal. Oh, fluye en amor, déjalo ir. El agua renueva, te enseña a vivir. Cada piedra un canto, un eco vital. Crecemos en alma, volvemos al mar. El manantial calma, pero siempre se mueve. En cada rincón un mensaje se atreve. La blancura brilla al caer sin temor, enseñándonos siempre la fuerza interior. Soltar la cadena, abrir el espacio que la luz envena. El río regresa a su fuente esencial, donde todo comienza, donde todo es real. En la frecuencia de Gaia y su amor, la tierra resuena con nuestro interior. Perdona el peso que cargaste ayer. En el fluir hay espacio para renacer. El amor es la clave, la guía esencial. Nos lleva al origen, al todo inmortal. Oh, fluye en amor, déjalo ir. El agua renueva, te enseña a vivir. Cada piedra un canto,
un eco vital. Crecemos en alma, volvemos al mar, soy Gaia. El fluir nos recuerda que somos canción. El amor nos transforma en su vibración. Así como el agua al final volverá a su fuente divina, al origen, al mar, al mar.